Hola, buenas tardes. Un placer estar acá y primero que nada partir dando las gracias al comité organizador, al senador Guido Girardi, al diputado Corsi, por la oportunidad de mostrar un poco a lo que uno le apasiona, que esto es un poco hacer ciencia y tecnología y cómo la ingeniería se puede aproximar a solucionar problemas, que es lo que quiero mostrar un poco en esta presentación. Para partir, mostrarles la dificultad que tiene esta presentación en particular. Lo que voy a tratar de mostrarles es unir estos diferentes conceptos. Ciencia de materiales, cobre, por supuesto, infecciones, materiales antimicrobianos, vamos a meterle un poco de nanotecnología a esto, vamos a hablar de plásticos y polímeros y vamos a hablar de impacto, cómo la ciencia puede impactar a la sociedad de alguna u otra manera. Para partir, siempre es bueno definir parámetros, entonces vamos a hablar qué es el cobre. El cobre en Chile puede tener diferentes significados. Puede ser algo económico o político, podemos hablar cómo lo obtenemos, en el caso de Codelco, por ejemplo. Podemos hablar desde el punto de vista bioquímico, que el cobre es un nutriente esencial para las células y por lo tanto para nosotros. Podemos hablarlo desde el punto de vista estético o arquitectónico, acá está el GAM, ahí en la Alameda, que estas estructuras de cobre. Lo podemos hablar también desde el punto de vista de la joyería, de la estética. Sin embargo, para nosotros, en particular para mi grupo de investigación, el cobre es un material. Y eso es todo. Y esa va a ser la aproximación que vamos a tratar de hacer durante estos próximos 30 minutos. Y por lo tanto tenemos que hablar de ciencia de materiales. Dado que el cobre es un material, veamos cómo lo afrontamos. Ciencia de materiales es una ciencia espectacular, pero que no tiene muy buen marketing, ¿ya? Porque uno lo asocia como a cosas más tradicionales. Un breve resumen. Materiales hay gruesamente tres tipos. Están los metales, están los cerámicos y están los plásticos. Yo en particular me dedico a los plásticos, por si acaso. Y cuando uno habla de metales, uno piensa siempre en el acero y piensa en estructuras de acero. Entonces aquí está la Torre Eiffel, como por ejemplo. Cuando uno habla de materiales cerámicos, bueno, acá hay una porcelana, pero uno podría pensar en el vidrio, podría pensar en el concreto, en el hormigón, que básicamente es un material cerámico. Y cuando uno habla de plástico, la verdad es que todo el mundo piensa que uno trabaja en bolsa de plástico o en juguetes de plástico. Pero la verdad es que ciencia de materiales hoy en día va mucho más allá y va con un enfoque mucho más tecnológico. Y lo que se quiere hacer es desarrollar nuevos materiales, ya que puse solamente algunos ejemplos genéricos de cómo la ciencia de los materiales está alcanzando a la sociedad. Primero, que es algo diario, fíjense la evolución de los celulares de este ladrillo que había hace 20 años atrás, hasta los nuevos celulares que ya son con pantallas flexibles. Eso tiene que ver muy fuerte con el desarrollo de materiales poliméricos, materiales orgánicos, que sean capaces de conducir la electricidad y que por lo tanto podemos tener estos materiales mucho más livianos. Otro ejemplo es la automoción. Si se ponen a pensar en los automóviles del año 50, 60, era puro metal, era puro acero. Entonces era un vehículo muy pesado y muy poco eficiente. Sin embargo, de a poco, con el desarrollo de los materiales, empiezan a aparecer autos mucho más eficientes, ya estamos hablando de 25, 30 kilómetros por litro, y finalmente estamos llegando a lo que son los automóviles eléctricos. No solamente porque el auto en sí está hecho de mejores materiales, sino porque la batería viene del litio. Y el litio también es un material. Y el otro ejemplo que me gusta, porque se acerca un poco a lo que hacemos, es biomateriales. Fíjense que en la prótesis, uno siempre se imagina este pirata con una pata de palo, o acá está lo de Moby Dick, que tenemos a Capitán Ahab con su pierna de marfil, y fíjense cómo evolucionamos a lo que está pasando hoy día. Estas prótesis de un metal muy liviano, muy resistente y con un muy buen desempeño. Es más, se puede ir a la Olimpiada. Entonces, el mensaje es que dado un problema, se puede diseñar un material que lo pueda solucionar. Y es un poco el contexto de esta charla. Por lo tanto, el cobre, como ya dijimos, lo vamos a ver como un material y por lo tanto el cobre tiene ciertas propiedades. Temperatura fusión, da lo mismo, pero en particular tiene dos muy buenas propiedades que explican básicamente por qué el mundo consume cobre y por qué Chile se ve beneficiado por esta demanda. Acá hay una tabla que muestra todos los metales y la conductividad eléctrica y la conductividad térmica. Y fíjense que el cobre está en segundo lugar en el ranking de los top 1, ¿ya? Es un excelente conductor eléctrico y es un excelente conductor térmico. Entonces, para hacer todo lo que es cableado de conducción de electricidad, el cobre es una muy buena idea. Además, es dúctil y maleable, por lo tanto yo puedo hacer cables, ¿ya? Y es de bajo costo comparado con otros metales. Por ejemplo, la plata es más conductor que el cobre, pero mucho más caro. Entonces, el mercado prefiere el cobre. Entonces, en resumen, el cobre tradicionalmente tiene las 3B. Es bueno porque tiene excelentes propiedades, sobre todo de conducción eléctrica. Es bonito porque puede ser cableado y es barato, comparado con otros metales, como por ejemplo la plata. Y eso hace que
el crecimiento económico de cualquier país vaya asociado al crecimiento de la demanda por cobre. Si voy a hacer un nuevo edificio, tengo que ponerle un cableado eléctrico y eso es de cobre. Si voy a hacer un televisor, eso tiene circuito eléctrico y ahí hay mucho cobre. Entonces, en la medida que nosotros nos desarrollamos y vamos creciendo, vamos a consumir más cobre. Eso, sumado a que Chile produce el 35% más o menos del cobre a nivel mundial, explica la primera parte del título de esta presentación, que es, sí, el cobre es nuestro sueldo. Y no soy experto en esto, pero busqué por ahí que cerca del 50% de nuestras exportaciones se justifican por el tema del cobre. Y hasta ahora no les he dicho nada nuevo, porque me imagino que todo el mundo asume eso. Cobre, Chile, importante, muy buen conductor eléctrico. Sin embargo, acá empieza a aparecer lo interesante de a poco. Esto no venía de la ciencia, venía de antecedentes históricos. Uno empezaba a buscar desde la historia que habían antecedentes de otro uso del cobre desde los egipcios en adelante. Y acá puso solamente 2 ejemplos. Habían antecedentes de que los aztecas utilizaban sales de cobre para curar sus heridas. ¿Por qué? Porque había una evidencia empírica, esto es lo que se llama precientífico, de que efectivamente ahí disminuía el problema de las infecciones del cobre. En la Segunda Guerra Mundial estaba el mito que se corría entre los soldados de que cuando uno ponía monedas de cobre o algo de cobre en las cantimploras, el agua duraba más. Y a nivel de mito, nuevamente, la gente empezó a poner cobre en sus cantimploras. Nuevamente, esto es igual que cuando uno se iba donde el abuelo era remediar alguna hierba, es una cosa precientífica, no había mucho conocimiento, pero habían antecedentes. Es así que en los últimos 20, 25 años se empezó a racionalizar y a hacer investigación con este tema del cobre como un potencial material antimicrobiano. Y quizás esta sea una transparencia que muestre el mensaje. Si yo le pregunto a ustedes, y se han hecho encuestas, ¿qué es más limpio desde el punto de vista de microorganismos, el acero o el cobre? Es muy probable que ustedes respondan que el acero. Y por una razón muy simple, el acero brilla. Por lo tanto, si brilla, uno podría pensar, está más limpio que el cobre, que se puede ensuciar en el tiempo. Entonces, eso quizás retrasó mucho la investigación. Y fíjense que acá está el acero, y acá lo que se está mostrando es el tiempo. ¿Y qué pasa cuando el acero le pongo en la superficie una colonia bacterial? Básicamente en el tiempo no pasa nada. Es decir, la bacteria puede crecer, se puede desarrollar en la superficie del acero. Va a brillar, pero la bacteria va a estar así. Fíjense lo que pasa cuando yo tengo bronce, que es una mezcla aleación cobre-zinc, o si tengo cobre puro. En una hora, que es algo muy rápido, esto es una escala logarítmica, mato el 99.9999% de las bacterias que yo tengo ahí. Y eso es lo que se llama ya un conocimiento científico. Es una experiencia a nivel de laboratorio, una experiencia de control con bacterias controladas, y se demostró que sí, el cobre y todas sus aleaciones es un material antimicrobiano, tanto sí que el 2008 la EPA, que es una asociación gubernamental de Estados Unidos, autorizó el uso de las aleaciones de cobre como material antimicrobiano. Así de simple. Yo compro una aleación, no tengo que demostrar nada, lo puedo ocupar para disminuir la carga antimicrobiana. Ahora, yo no soy el experto en este tema, está Guillermo Figueroa, por ejemplo, en el INTA, que es una persona que se ha dedicado realmente a investigar sobre esto. ¿Ya? Yo vengo de la parte de plástico, pero ya vamos a ver cómo nos asociamos. Ahora, la verdad es que el cobre desde este punto de vista es magnífico. No solamente mata bacterias, mata virus, incluso elimina el virus del SIDA por si acaso, y mata cualquier otro microorganismo, como por ejemplo las algas, los ácaros, ayuda a eliminar los piojos, etcétera, etcétera, etcétera. Solo un ejemplo de que cuando uno dice bacteria uno puede pensar que el cobre mata cierto tipo de bacteria y la verdad es que mata casi todas. Me costaría pensar en alguna bacteria donde el cobre no tuviera alguna acción. Es así de potente. Y esto es básicamente un listado infinito de tipos de bacterias, la vía de transmisión y los diferentes tipos de aleaciones de cobre. Recuerden que son como 280 las que están autorizadas por la Asociación de Estados Unidos. Ahora, la siguiente pregunta es, bueno, yo tengo una superficie de cobre, le pongo bacterias y las bacterias se mueren. Pero al final, ¿qué es lo que hace que el cobre se muera? Perdón, que la bacteria se mueva. Y acá la palabra clave es iones de cobre. No es el material por sí solo, son sus átomos individuales que básicamente forman radicales libres y uno le suena que los radicales libres son tóxicos. Estos radicales libres interactúan con la célula, con la bacteria y la eliminan. Por otro lado, el cobre también puede interactuar con el DNA y otras microestructuras de la célula y la denatura. ¿Se dan cuenta? Entonces el mensaje es, más que el cobre como una aleación entera, lo que es importante es el ion cobre. Entonces eso es lo que mata. Entonces acá hacemos un poco de abstracción teórica y
el mensaje que les quiero dar es esto. En la práctica, cualquier material que libere iones cobre, que en el fondo es el agente activo, va a ser antimicrobiano. Entonces, en realidad acá ustedes pueden poner una caja negra y decir, me da lo mismo lo que hay ahí, mientras me libere iones y sea una bomba de iones, va a matar bichos. Y eso es una hipótesis. Ahora, en el cobre, y espero que a ustedes les suene un poco, esto se llama corrosión, pasivación, patina, oxidación, etc. Es todo lo que hace que el cobre cambie de color. Eso significa que voy liberando iones y en la práctica eso significa que mi material está funcionando como agente bactericida. Ahora, esta es una cara que he visto por acá, pero básicamente la pregunta es ¿y? Tengo un material que es espectacular, estamos en Chile, mata bichos, pero ¿eso en qué me afecta como sociedad? Y aquí tenemos que nombrar a los microorganismos, pero ya desde el punto de vista más negativo. Y aquí tengo algunas fotos. El típico ejemplo es cuando uno ve las películas o uno va a una sala de operaciones, siempre los médicos se están lavando las manos. Uno no está acostumbrado, pero la pregunta es ¿por qué? Porque lo que uno quiere es evitar las infecciones por las bacterias que el médico puede estar trayendo en sus manos. Y eso es un poco el contexto, y aquí vamos a lo que son hospitales, el aborto clínico sanitario. En general, y aquí está el ejemplo de las manos lavándose, existe una alta demanda por estrategias de control sobre el crecimiento microbiano. Ahora, esto es en hospitales, en clínicas, en las casas, en todas partes. Uno sabe que esto existe. Ahora, hay algo que se llama infecciones intrahospitalarias, que es lo que sucede cuando uno entra al hospital sano, entra al hospital y se infecta. Un ejemplo clásico apareció en los diarios hace 1 o 2 años, no me acuerdo muy bien, y es la famosa Clostridium difficile, que era una bacteria que apareció en la posta central y empezó a afectar a los pacientes que iban por un dolor de cabeza, pero al entrar al hospital se infectaban. Y esto es lo que se llama una infección intrahospitalaria. En Chile, independiente de este caso puntual, pero en caso general, se reportan alrededor de 70.000 casos al año con un costo de 70 millones de dólares. ¿Por qué? Si voy al hospital a una operación por 4 días y me infecto, voy a quedarme 10. Entonces, alguien tiene que pagar los días cama extra. Ahora, uno puede pensar, y bien a la chilena, claro, esto pasó en la posta central, esto pasa en Chile porque somos un país subdesarrollado, etcétera, etcétera. Pero fíjense que cuando uno ve las películas y uno está en Estados Unidos, Alemania, Australia, donde sea, todos los médicos se lavan las manos. Porque el fenómeno de las bacterias es un fenómeno global que no está resuelto. Y, solo a modo de ejemplo, en Estados Unidos se detectan alrededor de 1.700.000 infecciones en el 2002, con un costo de 5 billones de dólares, 5.000 millones de dólares para el país. Es decir, esto es un fenómeno global y sucede incluso en las mejores clínicas del mundo. Los mecanismos de cómo se van transmitiendo estas infecciones es simple: contacto. Yo estornudo, contagio mi mano, yo toco esta mesa, después va a venir alguien sano, va a tocar la mesa y se va a contagiar. Entonces, hay muchos mecanismos, son bien teóricos, pero básicamente en la práctica es por contacto. Resumen. Por un lado tengo estas infecciones intrahospitalarias, que son estos bichos que están en todas las superficies por diferentes mecanismos de propagación. Por otro lado, tengo el cobre como un material biocida. Entonces, más o menos intuitivo lo que uno podría hacer. Y esa en realidad es la primera aproximación que se ha hecho en torno a esto, que es ocupar diferentes aleaciones de cobre para cubrir todo, ¿ya? Todo lo que sea posible. Y por eso viene nuestro remedio. Fíjense que acá aparecen las barandas de las camas de los hospitales y es bien intuitivo. Si yo estoy enfermo y yo estoy acostado, lo primero que hago para levantarme es tocar esta baranda. Si alguien me visita, va a tocar la baranda. Entonces es una zona de mucho contacto. Entonces una de las primeras ideas fue reemplazar la baranda tradicional de una cama por aleaciones de cobre. Otros lugares típicos se muestran acá a la derecha, un lugar típico del interruptor, porque el interruptor se toca para que funcione. Ejemplo típico, el portazuero. La enfermera va a cambiar el portazuero y lo va a tocar. Entonces, donde haya una superficie, mi idea es cubrirlo con cobre metálico. Ahora, en realidad es una muy buena idea. Se dice que reduce la carga microbiana en un 83% y aminora hasta un 40% de las infecciones intrahospitalarias. Y aquí hay hospitales del cobre en Calama y hay otros hospitales en Estados Unidos donde están en una campaña muy agresiva para reemplazar las partes, por ejemplo, esta es una cuna para los recién nacidos que están con cáncer en particular, y todo cubierto con cobre. Hay empresas que se dedican a esto, acá en particular está Duam, que hace diseño. Ahora, acá no se trata de investigar de que si el cobre es bactericida o no, porque el cobre lo es. Acá lo que se trata es hacer un buen diseño
para poder implementarlo en las estrategias que están ahí. Ahora empieza lo curioso, digamos, que tiene un pero. El cobre, si bien es maleable y se puede hacer cable, es muy difícil de procesar. No puedo hacer todo de cobre. Por lo tanto, tiene limitados usos y aplicaciones. Otro tema es que el costo de la materia prima es muy alto. Uno quisiera tener las ollas de cobre porque son bonitas, transmiten el calor muy bien, pero todo el mundo sabe que son muy caras, mucho más barato el aluminio. Y por otro lado, todas las fotos, claro, te muestran el cobre brillante, así, muy pulcro, pero en la práctica se va corroyendo. Entonces, desde el punto de vista del mercado, tiene ciertas limitaciones. Entonces, acá viene el desafío desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, y que es cómo superamos estas limitaciones, tomando algo de cobre, pero superando sus problemas. Y aquí viene mi mundo, que es el mundo de los plásticos y los polímeros, que a veces puede tener mal marketing, pero les puedo garantizar que son muy buenos. Todo el mundo intuye lo que es un plástico y lo que es un polímero. Aquí solamente algunos ejemplos en todo lo que es packaging, envases, ropa, envases, automoción, sillas, etc. Polímero se ocupa en casi todo y es una muy buena idea en general. Ahora, definición y muy poco de química acá. Un polímero o un plástico es una macromolécula constituida por un elemento inicial que se llama monómero. Y lo que yo hago es tomar monómeros y unirlos, básicamente como aparece acá, para crear esta cadena. Es como tomar muchos eslabones y hacer una gran cadena. Ahora, ¿qué tan grande? Es exageradamente grande. El agua pesa 18 gramos mol, pero 18. Un polímero pesa 1.000.000. O sea, yo estoy comparando una pulga con un elefante. Es un poco el orden de magnitud que estamos hablando. La gracia, ¿y por qué a nosotros nos gustan los polímeros? Porque son extremadamente flexibles. Puedo unir los monómeros que yo quiera y empezar a jugar con los largos tipos de monómeros, etcétera, etcétera. Y por cada mezcla puedo tener propiedades diferentes. Y eso explica que yo puedo ocupar un polímero para curar el cáncer, para liberar droga puntualmente o para hacer una bolsa de plástico. Tengo muchos grados de libertad. Aunque no lo crean, la imagen perfecta para ver lo que es un polímero es fideos. Son cadenas muy, muy, muy largas y estas cadenas están muy, muy, muy entrecruzadas. Y les ahorré 1 hora de relojía de polímeros. Esa es toda la teoría. ¿Ya? Y pues eso explica que, por ejemplo, no sé si han visto invernaderos, pero los invernaderos son de plástico. La pregunta es ¿por qué podemos hacer estas grandes áreas de un plástico muy delgado? Porque tengo un chicle. El chicle también es un polímero. Y tengo este concepto de enredo. Es una madeja de lana, cosas muy enredadas. Esta es una foto de una tubería de polipropileno y esta es una persona. Tuberías de diámetro 2 metros. Volvemos a la primera transparencia. Estaban los plásticos, los cerámicos, los metales. Hablaba un poco de metales del cobre, hablaba un poco de los plásticos. Pero acá viene algo que en realidad los plásticos se ocupan solos, pero la gran mayoría se ocupa mezclado con otro material, que es lo que se llama un material compuesto. ¿Y qué es lo que hago? Mezclo el plástico con una partícula cerámica o con una partícula metálica. Entonces la imagen, así como la ciencia de la comida, tenemos nuestro espagueti y como que tenemos albondigas. Entonces un material compuesto es la mezcla homogénea de una partícula cerámica o metálica y un polímero. Y básicamente esta es una muy buena imagen de lo que está pasando en la realidad. Ejemplos. Todo lo que son fibras de carbono, fibras de vidrio, eso son mezclas entre plásticos y material cerámico, que en este caso es el vidrio o el carbono. La gracia es que sigue siendo un material plástico. Y eso es una muy buena manera de hacer tecnología. Por ejemplo, Boeing, los próximos aviones que va a sacar, van a ser todos basados en materiales compuestos, porque son materiales con muy buenas propiedades, muy livianos y que no tienen corrosión. Entonces, el mundo va para allá. Ahora, podrán entender qué hacemos en este grupo de investigación. Básicamente, somos bien burros y lo único que hacemos es trabajar en desarrollar nuevos materiales plásticos o poliméricos, haciendo mezclas de monómeros, uniendo con diferentes partículas y enfocándonos en diferentes aplicaciones. Biomateriales, polímeros conductores para aplicaciones más tecnológicas, estructurales, empaque inteligente, por ejemplo, etcétera, etcétera, y también un poco de reciclaje. Entonces, de a poco vamos viendo para dónde vamos. Y en este contexto de materiales compuestos plásticos y que nosotros estamos trabajando con diferentes nanopartículas, se nos ocurrió como a nivel de hipótesis plantear algo que es muy simple, que es ¿por qué no ocupamos partículas de cobre y las mezclamos con plástico? De tal manera que vamos a tener un plástico antimicrobiano. Y la pregunta en realidad no ocupemos cualquier partícula, tratemos de ocupar nanopartículas de cobre y veamos si esto es una buena idea o no.
Ahora viene un poco acá lo de nanotecnología, que es un área per se muy potente y daría básicamente para una charla, pero aquí vamos a hablar lo más básico. Nanotecnología se refiere al manejo, manipulación, control de nanopartículas, una definición muy gruesa, y creo que es una nanopartícula, hay que hablar de nanómetro. Un nanómetro es una billonésima de metro, 10 a la menos 9 metros. No sé si le ayude mucho, pero esa es la definición. Es material a escala atómica. Son materiales que son tan pequeños que son comparables a un átomo o una molécula. Son cosas muy, muy, muy pequeñas. Y la gracia es que son tan pequeñas que empiezan a aparecer nuevas propiedades. Ahora, hablemos de escala. Este es un edificio bonito, feo, da lo mismo, pero tiene 300 metros y es el Costanera Center. Una persona, más o menos 2 metros. Eso significa que una persona es 100 veces más pequeño que el Costanera Center. Tanto que acá yo no puedo ver a la persona. Es muy pequeña. Esa escala, veámoslo con el cabello, con el diámetro del cabello humano. Una nanopartícula es 100 veces más pequeño que el diámetro del cabello humano. Así de pequeño. O sea, acá, nuevamente, no la puedo ni ver. Así de pequeños son las nanopartículas. Entonces, en la práctica, en vez de tener este plato de espagueti con esta albondiga grasienta, grande, que me está distorsionando todo, tengo un plato de polímeros con granitos de pimienta. Entonces, el plástico es como si no le hubiera puesto nada. Y es un poco el truco de todo esto. Entonces, las nanopartículas son muy, muy pequeñas, casi no las siento, y el material se comporta como eso, como un polímero puro. Entonces, es espectacular desde el punto de vista de sus propiedades. Nuevamente el niño. ¿Y de qué nos sirve esto? Y está representado acá. Tengo un cubo de 8 centímetros de lado y su área, el área expuesta, son 48 centímetros cuadrados. Si yo lo voy dividiendo paulatinamente, fíjense que tengo el mismo cubo, el mismo volumen, el mismo peso, pero el área me aumentó 100 veces. El mismo cubo, la misma cantidad. Entonces recuerden que el cobre es un fenómeno superficial. Cuando el cobre se corroe o se va oxidando, ocurre en la superficie. Entonces, teniendo nanopartículas, estos fenómenos de lixiviación o de liberación van a ser mucho más importantes que con respecto a una micropartícula. Entonces, no solamente molesto menos al polímero, sino que además tengo un poder antimicrobiano más potente, en teoría. Entonces, mayor área de contacto y, por lo tanto, mayor velocidad de corrosión. Entonces, recuerden nuestra hipótesis inicial. Da lo mismo lo que yo tenga, puede ser un plástico con partículas de cobre, mientras me libere iones, va a ser un material antimicrobiano. Y esto que fue planteado como hipótesis, acá está demostrado que es así. Acá está tiempo y acá está la liberación de cobre que voy liberando en el tiempo de unas placas plásticas. Esto es un material polimérico. Y fíjense que efectivamente voy liberando. Y lo que más importante es lo que está acá. Este es el mismo experimento que les mostré antes con respecto al acero, pero ahora tenemos un plástico normal, sin nada, y fíjense que la bacteria sobrevive todo el tiempo y está feliz, no le pasa nada. En la medida que le voy poniendo diferentes cantidades de estas nanopartículas de cobre, fíjense cómo voy matando. Y nuevamente puedo matar el 99.9% de las bacterias en solamente 4 horas de contacto. Y que tengo un material plástico. Lo puedo procesar, va a ser liviano, va a ser más barato que el cobre y no se va a corroer porque va a estar protegido por esta capa polimérica. Ahora, el mensaje de nosotros, claro, uno no es un inventor que hace y vende, ¿no? Como que nos gusta investigar. Entonces, básicamente lo que está acá es mostrarle que después de 5 años uno tiene caracterizado todo en realidad. Sabemos exactamente por dónde difunde el agua, que va por la parte amorfa del polímero, esta cosa cristaliza, alcanza la nanopartícula, la partícula se corroe, empieza a liberar, difusión de oxígeno, bla, 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 pero nos gusta harto. Y acá hay un resumen de todo lo que hemos aprendido de esto. Porque tenemos la teoría que, o la convicción que si entendemos las cosas, las podemos mejorar como científicos. También entendemos y podemos hacer que la partícula está en la superficie, esté adentro, cuál es más eficiente, cuál no, más bla bla en realidad, pero solamente mostrarle que acá se hace investigación básica también. Ahora, el mecanismo es muy simple. En un plástico tradicional, alguien toca esto, alguien estornuda, la bacteria se acumula en la superficie y como no es neutro, la bacteria va a crecer. En un plástico con cobre, la bacteria se va a absorber, va a activar ciertos mecanismos, va a liberar los iones, y como los iones son tóxicos, la bacteria va a desaparecer. Entonces tenemos el cobre, que era nuestro sueldo, que era nuestra solución, pero que también es nuestra tecnología, porque hemos sido capaces de desarrollar con este concepto
muchas tecnologías para poder poner la nanopartícula de cobre y para poder sintetizarla. En particular, es una metodología muy flexible, porque hablamos de nanopartículas de cobre, pero yo no les mencioné qué tipo de nanopartícula de cobre. Puede ser metálica, puede ser un óxido, puede ser un nanocristal de sal. Aquí, fíjense que tenemos una nanopartícula inorgánica, donde tengo nanopartículas encima de esta nanopartícula. Y esto también puede ser un muy buen sistema. Hay sistemas de óxido de titanio que se pueden recubrir con nanopartículas de cobre. En realidad tengo infinita capacidad para hacer síntesis de estas nanopartículas, pero además las puedo poner en casi cualquier matriz polimérica. Polímeros naturales, por ejemplo, alginato, quitosano, polímeros biodegradables, los polímeros más tradicionales como son el polietileno, polipropileno y las pinturas. No les mencioné, pero los recubrimientos orgánicos son polímeros también, y por eso tienen esas propiedades que uno las puede pintar. Entonces, en realidad tenemos una metodología que es muy potente, muy flexible y que nos permite superar las limitaciones que tiene el cobre como aleación metálica. Aplicaciones, básicamente vayan a un hospital y piensen dónde hay materiales plásticos, ¿ya? Y en particular también la recubrimiento en pintura. Entonces, la verdad es que tiene un potencial de mercado muy grande. Ahora, para terminar, claro, uno habla maravillas del polímero del plástico, pero la verdad es que no todo es plástico. También existen los cerámicos. Y en particular, nosotros somos mucho orgánicos, pero también tenemos una componente inorgánica muy fuerte, que son los huesos. Y eso es un material cerámico. Entonces, por lo tanto, si yo sufro una fractura o quiero hacer una prótesis de algún hueso, es una muy buena idea hacer una prótesis de un material que tenga la misma estructura química que el hueso. No se les vaya a ocurrir hacer una prótesis de cobre. Es pésima idea. Pero sí una estructura de un material inorgánico que tenga la misma estructura, y eso se puede hacer químicamente. Yo puedo ir al laboratorio, hay una receta, se optimiza y uno puede hacer un material con la misma estructura que el hueso. No he dicho nada nuevo. Lo nuevo es que, nuevamente, en biomateriales las prótesis también se infectan. Y creo que un 20%. Entonces yo cada vez que voy a una operación para hacer una prótesis de hueso, tengo un 20% de probabilidad de que se me contagie. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si yo hago un material con estructura similar al hueso, pero además le pongo iones cobre? Y sin entrar en detalle, la verdad es que funciona. Tenemos un material que va a ser bioactivo, es decir, los osteoblastos, que son las células del hueso, interaccionan con él, pero además logra evitar la propagación de infecciones. Entonces, el cobre no solamente sirve como aleación metálica, sirve para polímeros, pero también sirve para materiales cerámicos. Entonces, es como extender el rango de aplicación del cobre gracias a la ciencia de los materiales. Es un poco del mensaje que hemos querido hacer acá. Lo otro que les dije sobre impacto, muy a escala, nosotros no somos un centro de investigación, somos un grupo de investigación dentro de la Universidad de Chile, y quise mostrar básicamente cómo con este proyecto se ha logrado hacer las 3 misiones de una universidad compleja, en particular la Universidad de Chile. La primera misión de una universidad es educar. Entonces, en particular, acá han habido estudiantes de pregrado de las carreras de Ingeniería Química, Ingeniería en Biotecnología, han habido estudiantes de doctorados de Ingeniería Química y de Materiales, han habido estudiantes de magíster. Por lo tanto, con este conocimiento, básicamente hemos podido educar a gente y educar gente especializada en el tema. Una segunda misión es investigar. Obviamente, a nosotros nos evaluamos por esto, hemos publicado en la mejor revista del área, materiales, polímeros, infecciones. Hay un proyecto Fondesit, que es un proyecto enfocado a la que es investigación. Hemos sacado capítulos de libros, en buenas editoriales. O sea, hemos hecho investigación y la podemos demostrar. Pero hay una tercera misión, que acá de a poco se ha ido discutiendo, que es la de transferir conocimiento. Y acá lo que se ha hecho es patentes que pertenecen a la Universidad de Chile, postulado a proyectos Corfo Innova, Fondef IDEA, que son proyectos de investigación, pero un componente mucho más aplicados. Y lo que es más interesante, se ha creado una empresa que es Plasticoper S.p.A., que se define como un spin-off de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile no tiene nada que ver, pero Plasticoper le licencia la tecnología a la Universidad de Chile y espero en 1 año, 2 años mostrarle números. Esto está recién partiendo, pero es un ejemplo de cómo desde la universidad se puede transferir conocimiento. Y finalmente, los agradecimientos que nunca están de más. Primero, Fondesit por CONICET. Todas estas cosas que se han mostrado, necesitamos recursos, necesitamos tener estudiantes, necesitamos tener infraestructura, y CONICET acá es un pilar fundamental. Cuando se acaba la ciencia y va la cosa más aplicada, Innova Corfo, la verdad es que es muy buena idea también, y también nos ha apoyado. La empresa privada ha sido fundamental para levantar estos fondos, y muchos estudiantes, muchas colaboraciones, y gracias por su atención.